Modelo de reemplazo de equipo. Las máquinas que permanecen mucho tiempo en servicio incurren en un alto costo de mantenimiento y pueden ser reemplazadas después de una cierta cantidad de años en operación. El modelo de reemplazo de equipo busca maximizar el ingreso neto en los años I más 1 hasta N años. Vamos a considerar T, la edad en años de la máquina. También vamos a utilizar R de T, que va a ser el ingreso anual por la productividad de la máquina. Tenemos C de T, que va a ser el costo de operación, ya sea por mantenimiento o por repuestos de la máquina. S de T será el valor de desecho de la máquina. Y una vez que nosotros desechemos esa máquina, tenemos que adquirir otra máquina que va a tener un valor de I. Y va a ser el costo de adquisición de una máquina nueva en cualquier año. Entonces, en este modelo tenemos el ingreso anual positivo, porque es algo que ingresa a la organización, a la empresa. El costo de operación es un egreso negativo. El valor de desecho, la venta de la máquina, va a ser positivo. Y el costo de adquisición de una máquina es egreso, por lo tanto va a ser negativo. Entonces el ingreso neto máximo va a estar dado por estos cuatro parámetros: ingreso anual, costo de operación, valor de desecho y el costo de adquisición de la máquina. Dentro del modelo de reemplazo de equipo, por ejemplo, si tenemos un equipo o una máquina que tiene en este caso 3 años de vida de la máquina, y empezamos a analizar en el año 1, ¿no? Al inicio del año 1, empezamos a analizar esta máquina. ¿Qué vamos a hacer con esta máquina? Si podemos conservarla o podemos reemplazar. Solamente vamos a tener dos alternativas, ya sea de conservar o de reemplazar. El eje Y va a estar dado por la edad del equipo: 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, etc. Y el eje X va a estar dado por los años de decisión, ¿no? De 1 a 2 hay un año que transcurre para que en el segundo año, al inicio del segundo año, también tomemos la decisión, ya sea de reemplazar o mantener el equipo, de mantener o conservar el equipo. Inicialmente este equipo tiene 3 años, ¿sí? Tiene 3 años de vida. Entonces, como tiene 3 años de vida, el ingreso neto va a depender del ingreso anual y también del costo de operación. En el caso de que se conserve ese equipo, ¿no? Tenemos la decisión de conservar. No vamos a desechar, por lo tanto no existiría el parámetro S de T, el valor de desecho. Tampoco vamos a adquirir un nuevo equipo, ¿correcto? Entonces solamente el ingreso neto dependería de R de T y C de T. Si asumimos que FI de T va a ser el ingreso neto en el año T, y FI más 1 de T más 1 va a ser el ingreso neto del año T más 1. Entonces, si deseamos mantener el equipo después de un año, ¿no? En el año 1 tiene T años, mantenemos un año, al año siguiente tendrá pues T más 1 años. Si T vale 3 para este ejemplo, el siguiente año tendrá 4 años de vida. En este caso, el ingreso neto se calcularía de la siguiente forma, ¿no? Sería un FI de T igual a maximizar la red, el ingreso anual R de T, y el costo de operación es un egreso, entonces hay que restar. Restamos, ¿correcto? Y para que sea recursivo, pues tenemos que agregar un más el ingreso neto del año T más 1. Entonces sería un F de I más 1 de T más 1. Entonces esta es la función que tendríamos que maximizar en caso se conserve el equipo. Si nosotros conservamos el equipo, vamos a tener esta función de recursividad. ¿Y qué sucede
en caso que se reemplace el equipo. En caso que sea reemplazado, entonces el equipo que tenía 3 años, en caso de que se reemplace, pues vamos a desechar. Entonces aparece el valor del desecho de este equipo a los 3 años, S de 3. Entonces para cualquier año sería el valor de desecho S de T, ¿no? Para este caso sería S de 3, o sea, el valor que tiene una vez que se ha utilizado pues ese equipo 3 años. Sale el equipo, ingresa el nuevo equipo, estoy reemplazando el equipo, ingresa el nuevo equipo y el nuevo equipo tiene 0 años aquí, 0 años. Por ejemplo, si fuera este año, el año 2020, enero del 2020, entonces tomamos la decisión de reemplazar el equipo, sale el equipo anterior, el equipo viejo, entre comillas viejo, ¿no? Ya utilizado, con 3 años de usabilidad, ingresa el nuevo equipo y este nuevo equipo entra con una edad de 0 años. Entonces T vale 0. Por eso dice el equipo nuevo tiene T 0 años. Aquí, al momento de análisis. Para adquirir ese equipo, pues hemos tenido que invertir. Hemos tenido que utilizar el costo de adquisición del equipo. Y este equipo nuevo tiene un ingreso anual en el año 0. RDT. Este RDT cambiaría para R de 0 porque T vale 0. El costo de operación de este nuevo equipo es el costo de operación en el año 0. C de 0. Además, debo de agregar dentro de el ingreso neto el valor de I, que es el costo de adquisición del equipo. Y como el equipo viejo, ¿no?, ya vamos a desecharlo, entonces esto va a tener un valor de desecho S de T. Y en la siguiente etapa, el F de I más 1, T más 1, al siguiente año, el ingreso neto del siguiente año, pues será F de I más 1 de 1. ¿Por qué de 1? Porque cada vez que se reemplace un equipo, tiene 0 años. Transcurre un año, entonces en enero del 2021, pues tendrá un año de vida. Y en este año de vida, pues tendrá la función, el ingreso neto de T más 1. Y si T vale 0, 0 más 1 es 1. Entonces tendríamos la función de recursividad de esta forma. Un FI de T igual del equipo nuevo, el ingreso anual R de 0 porque tiene 0 años ese equipo nuevo, menos el costo de operación C de 0 porque tiene 0 años del equipo, correcto. Además, el equipo nuevo, vamos a utilizar el costo de adquisición del equipo, es un egreso, menos I. ¿Qué más tendríamos? El equipo viejo, ¿no? El equipo viejo se va a vender a un valor de desecho, S de T, más S de T. ¿Sí? Eso sería todo lo que es en el año T. En el año T, en este caso de 3 años. Y tendríamos que agregar pues más para que sea recursivo, el F de I más 1, de T más 1. Pero T vale 0 y 0 más 1 es 1. Entonces tenemos la función de recursividad en el caso que se reemplace el equipo. Correcto. Lo de azul representa la función de recursividad si es que el equipo se conserva, y lo de rojo sería la función de recursividad si es que el equipo es reemplazado. Esto para cualquier etapa, excepto para la última etapa, ¿no? Porque en la última etapa, en este modelo de reemplazo de equipo, se asume
que este equipo se va a desechar. Entonces, ya tenemos nuestra función recursiva para la etapa 1, la etapa i, hasta la etapa n-1, ¿no? Hasta una etapa antes de la última. Entonces, vamos a analizar ahora qué sucede en la última etapa. En este modelo de reemplazo de equipo tenemos que asumir que en la última etapa el equipo sí o sí se va a desechar. Entonces, si por ejemplo estamos analizando a lo largo de 4 años, ¿no? Que ha empezado en 3 años de vida del equipo, y a lo largo de 4 años aquí, al inicio del cuarto año, para esta máquina, por ejemplo, que tiene 3 años, de vida, T vale 3, tiene 3 años de vida. Al último del cuarto año se toma una decisión, ya sea de conservar o de rechazar. Si se conserva, se conservará un año más, todo el año del año 4 al año 5. ¿Sí? Se conserva un año más, luego del cual se va a desechar. Si es que se rechaza, si es que se reemplaza, entonces automáticamente se cambia por un equipo nuevo, por una máquina nueva que va a tener 0 años. Y durante este transcurso de año va a tener un año, luego del cual se tendrá que desechar. Siempre en la última etapa se asume que se va a desechar la máquina, es decir, se va a vender en este modelo. Entonces, el análisis es para FI de T. Queremos obtener el ingreso neto en la última etapa. Esta es la etapa I. ¿Sí? Es la última etapa, donde I es igual a N. Y en la última etapa, N más 1, pues ya se está desechando. Se desecha. En esta etapa tenemos dos alternativas también, que se pueda conservar o se pueda reemplazar. Si se conserva, en este año 3 vamos a tener que el ingreso neto va a depender de el ingreso anual que me proporciona la máquina, o sea, la productividad, y vamos a restar el costo de operación del equipo, porque se está conservando aún. Entonces, la función de recursividad para una máquina que se va a conservar en la última etapa va a tener esta forma. Vamos a escribir con azul, ¿no? Como en el anterior caso. Tendría esta forma. Sería un FI de T igual maximizar un R de T, que va a ser el ingreso neto actual, R de T, menos el costo de operación del equipo, menos C de T. ¿Sí? Eso sería del equipo. Más, siempre un más el ingreso neto del año que viene, ¿no? De la última etapa. Entonces, notemos aquí. Si es que se mantiene, se va a mantener por un año más, ¿no? Por un año más, ya terminando el cuarto año, pues va a durar 4 años más, digamos. Entonces, terminando el cuarto año, va a transcurrir un año, y iniciando el año 5, pues tomamos la decisión sí o sí de desecharlo. Sí o sí de desecharlo. Siempre va a ocurrir que se va a desechar en la última etapa. Esta es la última etapa. Esta es la etapa más 1, ¿sí? La siguiente. Entonces, en la siguiente etapa sí o sí se va a desechar. Pero cuando se va a vender la máquina, el ingreso neto en T más 1, el ingreso neto aquí, en esta etapa, en la etapa I más 1, ¿no? El ingreso neto, pues como vamos a desechar, ya no vamos a tener un ingreso anual de la máquina, no vamos a tener un coste de operación de la máquina, porque simplemente lo vamos a vender. En enero del 2023, digamos, lo vendemos, sí o sí. Entonces, durante ese año ya no vamos a tener, pues,
un RT, un ingreso anual ni un costo de operación. Lo único que vamos a tener es el valor del desecho. El valor del desecho. Entonces aquí vamos a tener un valor del desecho. Un valor del desecho. ¿Qué edad va a tener esa máquina? Si en esta etapa tiene T años. En esta etapa tiene T años. Entonces en la siguiente etapa tendrá T más 1 años. Entonces el ingreso neto solamente va a ser ese T más 1. No existe ingreso anual, no existe costo de operación. Por ello, en la última etapa va a ser S de T más 1. S de T más 1. O sea, es el valor del desecho de esa máquina en la última etapa. Pero ¿qué pasa en el caso de que se decida pues reemplazar el equipo? Entonces cuando se reemplaza el equipo, automáticamente este equipo inicia con 0 años. De tal manera que transcurre un año y siempre va a tener un año de edad en el siguiente, que es donde tomamos la decisión. Si tiene 0 años, pues tenemos un ingreso anual de 0, un costo de operación de 0. Estamos ingresando un nuevo equipo, estamos adquiriendo un nuevo equipo a un precio I. I es el costo del equipo nuevo. Tengo que vender porque estoy reemplazando. Sale el equipo ya con 3 años de usabilidad. Entonces, como sale, entonces es el valor del desecho en esta etapa, con 3 años, SDT. Correcto, entonces vamos a tener aquí la función de recursividad que será FI de T, en el caso que se reemplace. FI de T, que va a ser igual a maximizar el ingreso anual del equipo nuevo. El equipo nuevo va a tener 0 años, porque T vale 0. Más o menos, en este caso, el costo de operación del equipo nuevo, de T, tiene 0 años, menos ese costo de operación, ¿correcto? Vamos a tener que adquirir ese equipo nuevo, entonces, menos el costo de adquisición del equipo, correcto, y más el valor del equipo viejo, ¿no? El valor de desecho del equipo viejo. El equipo viejo tiene T años. Y aquí faltaría faltaría sumar cuánto es el valor, ¿no? El valor del ingreso neto de la etapa T más 1, de la etapa I más 1, de la etapa I más 1. ¿Cuánto es el ingreso neto de esta máquina? Entonces, como al final, como es en la etapa final, sí o sí se va a desechar, se va a vender este equipo. Entonces, durante este año ya no tiene pues ni siquiera un ingreso anual, ni siquiera tiene un coste de operación. Lo único que tendría será el valor del desecho. Entonces aquí el valor del desecho. ¿De cuánto? De T más 1. ¿Sí? Pero resulta que T vale 0 para este equipo. ¿Sí? Vale 0. Y si vale 0, 0 más 1 es 1. Y de hecho aquí se visualiza que el equipo tiene un año de vida. Entonces tenemos que obtener un valor de desecho con un año de duración. Entonces este es el ingreso neto de la etapa I más 1. Entonces es aquí donde se agregaría pues el ingreso neto. Aquí sería más el ingreso neto de la etapa siguiente, de la etapa más 1. Lo único que vamos a obtener ahí es el valor del desecho de esa máquina que tiene un año de vida. Entonces tenemos la función de recursividad. La función de recursividad si es que el equipo se reemplaza, lo de rojo, y la función de recursividad si es que este equipo se conserva con lo de azul, pero para la etapa N.
todo este análisis es para la última etapa. Bien, entonces vamos a mostrar la aplicabilidad de esta función de recursividad en un problema, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos que en las otras etapas, en la etapa desde i hasta n-1, tenemos dos opciones, de conservar la máquina o reemplazar la máquina. En ambos casos tenemos que maximizar el ingreso neto. Y en la última etapa tenemos dos opciones, una que es de conservar la máquina y la otra es de reemplazar la máquina, aplicado a la última etapa. Vamos a ver este ejemplo. Dice, una compañía necesita determinar la política de reemplazo para una máquina que a la fecha tiene 3 años de edad. El análisis se va a hacer durante los siguientes 4 años. Eso significa que al final de 4 años vamos a vamos a desechar la máquina. Una máquina de 6 años de edad debe ser reemplazada. Como política de la organización, cada 6 años desde que es adquirida una máquina, pues tiene que ser sí o sí ser reemplazada. El costo de la máquina nueva, ¿no? En caso de desechar, de tomar la decisión de reemplazar una máquina, voy a adquirir una nueva. Este costo es de $100,000. Es el valor de I. Entonces tenemos una tabla donde muestran los datos del problema. El análisis empieza aquí, ¿no? Según los datos del problema. La edad en años tiene 0 años. Una máquina nueva que se adquiere, digamos, en enero del 2020, tiene 0 años de vida. Ya el enero del 2021 ya tendrá 1 año. Entonces, como política de la organización, solamente puede tener una duración, un ciclo de vida de 6 años cada equipo. Muy bien, ahí están los 6 años. En el año 0, pues tenemos un ingreso RT de $20,000, un costo de operación de $200 y no existe un valor de desecho. ¿Por qué no existe un valor de desecho? Porque es en ese año donde recién estamos adquiriendo el equipo. Y el equipo tiene 0 años. Tal vez lo desechemos, no hemos adquirido en enero del 2020. En enero del 2021 tomaremos la decisión de conservar o de reemplazar el equipo. Pero tiene que transcurrir 1 año, asumiendo que las decisiones se toman al inicio de cada año. A medida que pasan los años, el costo de la productividad del equipo va disminuyendo. Va disminuyendo porque este se va desgastando, ¿no? ¿Por qué se va desgastando? Porque seguramente va a necesitar un mantenimiento, va a tener tiempos muertos, va a parar en el taller, ¿correcto? Entonces el costo de operación también, a medida que pasan los años, va a ir creciendo porque va a necesitar mayor mantenimiento este equipo. Entonces justamente por el tiempo muerto que va a tener, por el tiempo que va a estar tal vez en el taller de mantenimiento, esas horas no va a producir tal como lo hacía en los primeros años. El valor de desecho también se va depreciando el costo de la máquina. A medida que pasan los años, este valor va cayendo, ¿no? Entonces, con política de la empresa, a los 6 años, pues podríamos vender a $5,000 esta máquina. Porque si duraría más 7 años, tal vez el costo va a ser 0, ¿no? Entonces no tendríamos ningún ingreso por desechar ese equipo. Es necesario, según el problema, realizar un diagrama de estados. La condición del problema dice que la máquina tiene 3 años, aquí está con 3 años, y el análisis se tiene que hacer durante los 4 años. Entonces, se realiza al inicio del año 1 una decisión, al inicio del año 2, al inicio del año 3 y al inicio del año 4 tenemos una decisión. Entonces tendríamos aquí un intervalo de 1 año, 1 año, 1 año y 1 año. Ahí están los 4 años, ¿no? 4 años. Entonces, al inicio tiene 3 años la máquina. Si tomamos la decisión de conservar la máquina, al año siguiente tendrá 4 años, porque está transcurriendo 1 año. Si seguimos conservando el equipo, al siguiente año tendrá
5 años, ¿no? Al final de otro año. Como cada año se toma la decisión, entonces si decidimos todavía conservar, al siguiente año tendrá 6 años. Y según el problema, cuando ya tiene 6 años el equipo, sí o sí es reemplazado. Entonces, cuando se reemplaza la máquina, automáticamente esa máquina tiene 0 años. Sale la máquina que tiene 6 años, correcto, con un valor de desecho de ese 0, de ese 6, y ingresa una máquina con año 0. De tal manera que transcurrido del año 4 al año 5, un año, llegará con un año de vida. Pero podemos tener la otra opción, que es la de reemplazar. Si reemplazamos una máquina que tiene 3 años, sale la máquina que tiene 3 años con un valor de desecho de 3, ingresa una máquina con 0 años. Al siguiente año tendrá un año. Si deseo mantener esta máquina, va a tener 2 años. Si sigo manteniendo, tiene 3 años al siguiente. Seguimos manteniendo, tiene 4 años al siguiente, y así sucesivamente. Pero en el caso de que se decida reemplazar, entonces reemplazamos automáticamente. La máquina nueva tiene 0 años al inicio del 2. Transcurre un año, llegado a la decisión, entonces va a tener un año. Esta máquina que tiene un año se puede conservar, ¿sí? Se puede conservar o mantener. Entonces al siguiente año cumple 2 años, seguimos manteniendo, tiene 3 años. O si deseamos reemplazar, va a tener un año al siguiente año. Siempre que se reemplace, pues se actualiza la nueva máquina, empieza con 0 años y al culminar el primero va a tener un año. Entonces aquí se puede conservar, tiene 2 años, o se puede reemplazar y tiene un año. Terminamos aquí. En la cuarta etapa tenemos 1, 2, 3, 4. El análisis obviamente hasta aquí. Pero las decisiones se están tomando en los años 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, este sería la última etapa. La etapa 4. Cuando t vale 4. ¿Sí? Aquí la etapa 3, la etapa 2 y la etapa 1. En la etapa 4, si siendo t los años de vida de la máquina, puede tomar estos valores 1, 2, 3 o 6. Aquí puede ser 1, 2, 3 o 6, según el diagrama de estados. En la etapa 3, t puede tener 1, 2 o 5 años. 1, 2 o 5 años. En la etapa 2, t, la edad de la máquina, puede tener 1 o 4 años. Y en la etapa 1, t puede tener 3 años solamente, que es donde iniciamos el análisis. Y si este es t, el siguiente será t más 1, donde sí o sí se desecha la máquina. ¿Correcto? Entonces aquí están los 4 años. 1, 2, 3, 4 años. Entonces, utilizamos la función de recursividad. Vamos a utilizar la función de recursividad para este problema. Empezamos por la última etapa, ¿no? En la última etapa tenemos dos opciones: que se conserve la máquina o se reemplace. Entonces esto ingresamos aquí. Tenemos dos alternativas de decisión: conservar o reemplazar. Puedo conservar o reemplazar. Si conservamos la máquina en la última etapa, tenemos que sumar R de t más S de t más 1 y restar el costo de operación. Entonces aquí tenemos R de t más S de t menos 1 menos el costo de operación. Entonces esta celda representa esto, más y menos, ¿correcto? Y si se reemplaza, tenemos que sumar R de 0, S de 1
SDT. Y restar el costo de operación e el costo de adquisición del equipo. Entonces ingresamos esos valores, R de 0, SDT y SD1. ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a sumar? ¿Sí? Porque nosotros vamos a tener un ingreso anual, un valor de desecho del equipo viejo, un valor de desecho del equipo nuevo, pero se va a desechar cuando tenga un año de vida. Vamos a restar el costo de operación del equipo nuevo y vamos a restar pues el costo de adquisición del equipo nuevo. Entonces utilizamos esta fórmula y la vamos a capturar aquí. Vamos a ingresar los datos entonces para esta última etapa. En la última etapa T podría tener 1, 2, 3 o 6 años de vida. Sí, esto se había visto en el diagrama de estados. En la etapa 4 puede tener 1, 2, 3 o 6 años de vida. Entonces, utilizamos la tabla. RDT, cuando T vale 1, es 19.000. Cuando T vale 2, 18.500. Cuando T vale 3, 17.200. Y cuando tiene 6, simplemente la decisión es se reemplaza. Se reemplaza. ¿Correcto? ¿Por qué podría calcular esto? Pero no va a existir un SD7. Porque no hay 7. No hay un estado siguiente 7. Por eso se reemplaza. Ahora, SDT más 1, el valor de desecho. ¿Correcto? Tenemos cuando T vale 1, sería S de 2. Y S de 2, el valor de desecho es 60.000. Siguiente, S de 3, 50.000. Y S de 4, porque T vale 3. 3 más 1, 4, 30.000. El costo de operación, C de T, cuando T vale 1, es 600. Cuando T vale 2, 1200. Cuando T vale 3, 1500. Se realiza la operación más y menos y tenemos este resultado. Ahora, en el caso que se reemplace, si se reemplaza, vamos a reemplazar este R de 0, el ingreso anual para un equipo nuevo es 20.000, por eso es constante. Todo esto 20.000. El valor de desecho a un año, ¿no?, del equipo nuevo, de cualquier nuevo que se reemplace a un año, entonces vale 80.000, que también va a ser constante. El costo de operación del equipo nuevo es de 200. El costo de adquisición del equipo nuevo es 100.000. Y el costo de desecho del equipo viejo va a depende de cuántos años, a los cuántos años estamos desechando ese equipo viejo. Entonces, si T vale 1, será pues 80.000. Si T vale 2, 60.000. Si T vale 3, 50.000. Y si T vale 6, 5.000. Muy bien, tenemos el resultado que vamos a sumar. Esto, sumamos, restamos. ¿Sí? Los egresos, tenemos estos resultados. Comparamos entre estos dos resultados. Tenemos 78.400, 79.900. Mayor, 79.800. La decisión es reemplazar porque buscamos maximizar. ¿Sí? Vamos a maximizar. Buscamos el valor máximo. En este caso va a ser la decisión de rechazar. En el segundo, el mayor es 67.300, por lo tanto se toma la decisión de conservar el equipo. En el tercer caso, el mayor es 49.800, reemplazamos el equipo y finalmente tenemos 4.800 y reemplazamos el equipo. Lo mismo ahora hacemos para la siguiente etapa, pero solo en la última etapa aplicaremos esta fórmula. En las siguientes etapas tenemos que aplicar esta fórmula. ¿Sí? Donde en vez de S, pues es el ingreso neto de la siguiente etapa, ¿correcto? Igual aquí, el ingreso neto, ya no existiría esto, ¿no? Entonces, utilizamos esta fórmula
Utilizamos esta fórmula. Vamos a tener R de T, donde dicen las últimas etapas, correcto. Tenemos R de T, C de T y F de I más 1. Si estamos en la etapa 3, sería F de 4 de T más 1. En caso que se reemplace, tenemos R de 0, tenemos C de 0, tenemos S de T, tenemos I y tenemos F de I más 1 de 1. I vale 3, estamos en la etapa 3, sería F de 4 de 1. Entonces, esto vamos a utilizar esa fórmula para todas las siguientes etapas. Reemplazando valores, vamos a utilizar siempre esta tabla para todas las demás etapas, correcto. Entonces tendremos R de T cuando vale 1 es 19.000. 19.000. Cuando vale 2, 18.500. Cuando T vale 5, 14.000. C de T, cuando T vale 1, tenemos 600. Cuando T vale 2, tenemos 1.200. Y cuando T vale 5, tenemos 1.800. El F de 4 de T más 1, ahí está la recursividad. Va a venir de la anterior tabla. F de 4 de T más 1. T vale 1. 1 más 1, 2. F de 4 de 2. Aquí. F de 4 de 2. F de 4 de 2. Vamos a tener 67.300. Entonces aquí está 67.300. F de 4 de 2 más 1. De 3. De 3. 49.800. Y F de 4 de T más 1. De 6. De 6 es 4.800. ¿Correcto? Tenemos la suma. En caso que se reemplace, entonces tenemos R de 0 que vale 20.000, C de 0 que vale 200, I que vale 100.000, F de 4 de 1 de la anterior tabla, 79.800 constantes. Lo que va a variar es el valor pues de desecho del equipo viejo, que se está desechando a un año, 80.000. Se desecha a 2 años, 60.000. Se desecha a 5 años, 10.000. Se realiza la operación y tenemos el resultado. Entre conservar y reemplazar se calcula el máximo porque estamos maximizando. Tendríamos 85.700, por lo tanto la decisión es de conservar. El mayor es 67.100, la decisión es de conservar. El mayor es de 17.000, por lo tanto tenemos que conservar. Vamos a la siguiente etapa, etapa 2. En la etapa 2, pues el equipo tiene 1 o 4 años. Aquí. En la etapa 2, el equipo tiene 1 o 4 años. Si tiene 1 o 4 años, evaluamos. Cuando T vale 1, vale 19.000 y cuando vale 4, 15.500. ¿Correcto? T vale 1, 19.000, T vale 4, 15.500. C de T, el coste de operación para 1, 600 y cuando vale 4, 1.700. F de 3 de T más 1, aquí está la recursividad. Vamos a utilizar la tabla anterior. F de 3 de 2, porque T vale 1. De 2, 67.100. 67.100. Y F de 3 de 4 más 1, de 5. De 5 es 17.000. 17.000. Realizamos la suma y tenemos este resultado. En caso de que se reemplace, pues R de 0 va a ser 20.000 constante. C de 0 es 200. I vale 100.000 constante. F de 3 de 1. F de 3 de 1. De 1 aquí. Vale 85.700. 85.700 constante. Lo que va a variar es para el equipo viejo. Tenemos S de 1, 80.000 y S de 4, 30.000 según la tabla.
Entonces igual tomamos el máximo. En este caso, tanto conservar como reemplazar son iguales. Por lo tanto, tengo dos opciones, ya sea de conservar o de reemplazar. En el segundo caso, el mayor es reemplazar. Y vamos a la etapa 1. En la etapa 1, la única posibilidad que es que el equipo tenga 3 años. Entonces, si tiene 3 años, RDT, vamos a utilizar siempre esta tabla. RDT a los 3 años es 17.200. El CDT va a ser el CD3 1500. El FD2 de T más 1, T vale 3, 3 más 1, 4, será 35.500. Aquí RD0 siempre va a ser 20.000, CD0 200, el costo de adquisición del equipo 100.000, F2D1, aquí está, de la anterior tabla, vale 85.500, y SDT, estamos desechando el equipo a los 3 años, y esto me va a generar pues un ingreso de 50.000. Realizamos la operación, y aquí sale como resultado reemplazar. Listo. Entonces, la respuesta sería que el ingreso neto es 55.300 al cabo de 4 años. Este es el ingreso neto. 55.300 dólares. Esa sería la respuesta. Ahora, ¿qué decisiones debemos tomar? Muy bien. Entonces, elaboramos nuestra tabla. Dice, al cabo de 3 años, T tiene 3 años, ¿correcto? Tenemos 3 años. Porque 3 años es al inicio del análisis, ¿correcto? Entonces tiene 3 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión tomamos? De rechazar. Listo. Eso en el año 1 rechazamos. Y si rechazamos, al siguiente, al inicio del año 2, ese equipo va a tener... Nos reemplazamos, no es rechazar, reemplazamos. Si reemplazamos el equipo, al siguiente año, ese equipo va a tener un año. ¿Sí? Porque estoy reemplazando. Cada vez que reemplazo, pues el equipo empieza con 0 años y al año siguiente tiene un año. Al inicio del segundo año, en la etapa 2, tiene un año. Con un año tenemos la decisión de conservar o reemplazar. Si conservamos, porque la otra opción también es reemplazar. Si conservamos, tenía un año, ahora va a tener 2 años. Te vale 2 años. Y después, al inicio del tercer año, con 2 años, ¿qué va a suceder? Al inicio del tercer año, con 2 años, vamos a decidir conservar. Entonces decidimos conservar. Si conservamos, al inicio del siguiente año va a tener un año más. Es decir, tendrá 3 años. Y cuando tenga 3 años, que será al inicio del cuarto año, la opción va a ser rechazar. 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 ¿Correcto? Rechazar. Y ahí terminaría. Pero por este lado, si decíamos reemplazar, ¿no? Reemplazar al inicio del año 2, ¿qué va a suceder? Que al inicio del año 3 va a tener un año de vida. Porque cada vez que se reemplaza, al siguiente año tiene un año de vida. Es un equipo nuevo. Entonces, en el año 3, al inicio del año 3, con un año, la decisión es conservar. Conservamos el equipo. Si conservamos el equipo, va a acumular un año más de vida. Entonces ahora va a tener 2 años. 2 años de vida. Y al inicio del cuarto año, con 2 años de vida, la decisión es de conservar. Para luego, definitivamente, venderlo, desecharlo, ¿no? Se va a desechar, ¿no? Significa que se va a vender el equipo. Este diagrama se puede visualizar aquí.
Esa sería la respuesta. El ingreso neto 55.300 y la decisión va a ser de el primer año rechazar, el segundo año conservar, el tercer año conservar, el cuarto año rechazar. O rechazar el primer año, el segundo año rechazar, el tercer año conservar y el cuarto año conservar. Cosa que al final se va a vender.